Hola, en esta mini clase vamos a acercarnos a uno de los géneros fundamentales de la literatura medieval española, ¿no? La épica. Cuando escuchamos la palabra épico, hoy solemos pensar en algo que, bueno, que es espectacular, grandioso, extraordinario, pero en la literatura la épica tiene un sentido mucho más específico. Se trata de relatos que construyen la memoria de una comunidad o memoria colectiva a través de las acciones de personajes considerados heroicos. Esto será especialmente importante para nosotros porque nos prepara para leer el Cantar del Mío Cid. Pero antes de entrar directamente al poema, quiero que entendamos qué tipo de texto vamos a leer, ¿no? Y cómo circulaba y por qué la figura del Cid era tan significativo o la figura del Cid o del héroe, ¿no? Era tan significativa para el público medieval, ¿no? Eh, Mientras avanzamos, no quiero que se preocupen demasiado por memorizar definiciones. Lo que me interesa es que al terminar esta presentación, pues puedan reconocer qué hace que un relato sea épico, ¿no? Y qué preguntas debemos hacernos cuando lo leemos. Vamos a hablar de oralidad y de juglares, de cantares de gesta y de la construcción del héroe. Pero todas estas ideas son con el propósito o con el objetivo final hacia una cuestión central del cantar del Mío Cid, que es la honra. Entonces, cuando lleguemos al poema, veremos que ganar una batalla no es lo único que convierte al Cid en héroe, ¿no? También importaban su reputación, sus relaciones con otros personajes y la manera que logra recuperar públicamente aquello que había perdido, ¿no? Vamos ahora aquí en la diapositiva 3 a ver qué es la épica, ¿no? Entonces, pensemos primero en la función de estos relatos, ¿está bien? Entonces, una sociedad necesita historias, ¿verdad? Para recordar quién es y cuáles son sus valores y qué comportamiento se consideran dignos de admiración. Entonces, la épica cumple precisamente parte de esa función. Por eso, sus protagonistas suelen enfrentarse a situaciones extraordinarias, ¿no? Como guerras, exilios, viajes, enfrentamientos políticos o amenazas contra su honra. Pero lo importante no es solamente lo que el héroe hace, ¿no? También debemos preguntarnos por qué estas acciones merecen ser recordadas. Bueno, cuando una comunidad vuelve, ¿no?, a contar una historia una y otra vez, está seleccionando ciertos valores y diciendo de alguna manera, esto es importante para nosotros. Por eso la épica es también una forma de memoria colectiva, ¿verdad? Eh, Vamos a la parte de oralidad y transmisión, ¿verdad? Del recitado público al texto escrito. So, aquí tenemos que intentar imaginar un mundo muy diferente del nuestro, ¿no? Hoy abrimos un libro, qué sé yo, descargamos un PDF o escuchamos un audiolibro, pero muchos textos medievales
circularon originalmente en una cultura donde la voz y la memoria tenían una importancia enorme, ¿no? Porque eran textos orales, ¿no? Mm, eh, eran recitaciones, estaban recitando al público. So, imaginen una narración escuchada por un grupo de personas. El público no podía volver atrás y releer un párrafo. Por eso, ciertos recursos como las repeticiones, las fórmulas, ¿no? Aquí está. eh, eh, y determinadas estructuras ayudaban tanto al intérprete como al oyente, ¿no? Al público. Cuando estos relatos pasan posteriormente a la escritura, no desaparecen por completo las huellas de esa oralidad, ¿no? Así que cuando leemos, por ejemplo, un cantar de gesta, eh, quiero que intentemos hacer un pequeño ejercicio imaginativo. No verlo solamente como palabras impresas, sino imaginarlo también como una historia que alguien eh, está contando en voz alta ante un público. Entonces, eso cambia nuestra manera, obviamente, de leerlo, ¿no? Entonces, vamos ahora a la diapositiva que habla sobre el cantar de gesta. Bueno, el cantar de gesta es una de las formas características de esta tradición épica, ¿no? Entonces, la palabra gesta se relaciona con hazañas, es decir, con acciones consideradas dignas de ser recordadas y narradas. Pero fíjense en algo importante. Estos poemas no funcionan como una biografía moderna, ¿no? No intentan simplemente documentar cada acontecimiento de la vida de una persona histórica. Seleccionan episodios, ¿verdad? Reorganizan acontecimientos y construyen entonces una imagen literaria del héroe, ¿no? Por eso cuando estudiemos el Cid tendremos que distinguir siempre entre Rodrigo Díaz de Vivar como personaje histórico, porque sí existió, es un personaje histórico, y el Cid que construye el poema, ¿no? Entonces, el segundo es una creación literaria, aunque tenga una base histórica, y obviamente esa diferencia es fundamental, ¿no? Vamos ahora al Mester de Juglaría y ahora aparece una figura que probablemente ya conocen, el juglar, pero no quiero que imaginen simplemente a alguien leyendo un poema, ¿no? El juglar participa de una cultura de espectáculo, ¿no? Y de comunicación oral. Entonces, tiene que captar la atención de su público, mantener el ritmo del relato y conseguir que los momentos importantes pues produzcan efecto. Por eso podemos pensar en algo parecido como a un performance, como diríamos ahora, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, que escuchamos un episodio particularmente dramático del Cid y la voz, las pausas, las repeticiones determinadas palabras, o la repetición, perdón, de determinadas palabras, y también el ritmo que puede cambiar completamente nuestra experiencia, ¿no? Y aquí les planteo una pregunta. ¿Leeríamos de la misma manera un poema épico si supiéramos que fue concebido para ser escuchado? Entonces quiero que reflexionen en eso, ¿no? Entonces, eh, posiblemente no. Mm, Esa dimensión oral nos ayuda a comprender por qué el poema utiliza ciertos recursos que vistos únicamente como desde la página escrita podrían parecernos repetitivos, ¿no? Entonces, eh, piensen en eso, ¿no? En eh, cómo sería, ¿no? O cómo lo leeríamos, ¿no? Si
de la misma manera un poema épico si supiéramos que fue concebido para ser escuchado y no leído, ¿no? Entonces ahora vamos a el héroe épico. ¿Quién es este héroe épico? Quiero detenerme aquí porque esta idea será fundamental cuando lleguemos al Cid, ¿verdad? ¿Qué hace que una persona se convierta en héroe? ¿No? Piensen, reflexionen. ¿Qué hacen que una persona se convierta en héroe? Eh, no sé, a lo mejor pueden pensar ustedes inmediatamente en alguien que sea muy valiente o que tenga mucha fuerza física, pero el héroe épico medieval es algo más complejo, ¿saben? Su identidad depende también de la manera en que otros personajes lo perciben, ¿no? Importa su reputación, su lealtad, su posición dentro de la comunidad y su capacidad para defender o recuperar su honra. Esto significa que el heroísmo tiene una dimensión pública. No basta con que el héroe piense o se considere honorable, ¿no? Sino que los demás también lo reconozcan como tal. O sea, tiene que tener la aprobación del público, ¿no? De su comunidad. Entonces, y esto nos va a ayudar a entender por qué el concepto de honra ocupa un lugar tan importante en el cantar del Mío Cid. La reputación puede ganarse, puede perderse, atacarse y también restaurarse. Entonces, todo esto que les digo es para que puedan entender el Mío Cid. Y ahora llegamos al cantar del Mío Cid, que es el cantar que vamos a leer, ¿no? Así que tenemos asignado para este curso. Y quiero hablarles un poquito para que puedan entender. El poema parte de una situación muy significativa y es que el Cid ha perdido el favor del rey y debe abandonar su tierra. Entonces ha sido exiliado, ¿no? Por el rey y pues tiene que abandonar. Eso nos coloca inmediatamente ante un héroe que no comienza en una posición de triunfo, ¿no? Comienza con una pérdida, con un exilio. Y gran parte del desarrollo del poema consiste precisamente en observar cómo va reconstruyendo su posición mediante sus acciones. O sea, que él trata de construir de su reputación nuevamente a través de esas acciones. Entonces va obteniendo victorias, adquiriendo riqueza, fortaleciendo su prestigio, recuperando progresivamente reconocimiento. Por eso podemos leer toda la obra como un movimiento entre pérdida y recuperación. Y esa estructura hace que el problema de la honra sea mucho más que un tema secundario, ¿no? Ayuda a organizar el poema. También quiero que recuerden algo. Rodrigo Díaz de Vivar existió históricamente, como ya les mencioné, pero el Cid que estamos leyendo es una representación literaria del héroe. Nuestra tarea es analizar cómo el poema construye esa representación. Y ahora vamos a ver la honra y el conflicto en el poema. Esta diapositiva nos prepara especialmente para el cantar tercero. Recuerden que ese es el cantar tercero, es el que tienen asignado para el curso, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a la afrenta de Corpes, ocurre algo terrible con las hijas del rey, con las hijas del Cid. Pero quiero que evitemos leer ese episodio únicamente como un conflicto familiar, ¿no? Pregúntense, ¿qué significa atacar a las hijas del Cid dentro de una sociedad donde la honra familiar tiene una dimensión pública, ¿no? Entonces, obviamente, si atacan a las hijas del Cid, él públicamente, pues, va a perder su honra a través
de su hija, de lo que le haya pasado a sus hijas. Entonces, el ataque contra ellas no solamente las afecta a ellas, pero también afecta al prestigio de su padre y su linaje. Por eso la situación y el conflicto tampoco pueden ser simplemente privadas. Tiene que existir una forma pública de reparación. Y cuando lean este episodio, observen cuidadosamente cómo el poema pasa de la violencia y la humillación hacia la búsqueda de justicia. Y pregúntense constantemente, ¿qué necesita ocurrir para que la honra pueda considerarse verdaderamente restaurada, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, tampoco les quiero dar mucha información porque entonces pues no es divertido leerlo, ¿no? Entonces ahora esta es más como leer un texto épico. Aquí quiero hablarles directamente como lectores de este curso, ¿no? Del Español 425. Cuando terminemos una lectura, decirme lo que ocurrió es solamente el comienzo, ¿no? Por supuesto que necesitamos pues comprender el argumento, pero después debemos preguntarnos eh, cómo el texto produce significado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si identificamos una escena en la que el Cid demuestra valentía, podemos ir un poco más lejos, ¿no? Por ejemplo, cómo representa el narrador esa acción, cómo reaccionan los demás personajes. Se van a dar cuenta en el Cid todos los epítetos que utilizaban para él y toda esa admiración que sentían todos los personajes por él, ¿no? Las palabras que utilizan, qué valor está defendiendo el héroe, qué quiere que admire el público. Ese segundo nivel es el que nos lleva del resumen al análisis literario. Y siempre que hagan una interpretación, pues quiero que busquen una escena, una expresión, un fragmento concreto que pueda sostenerla, ¿no? Entonces, eh, siempre en sus escritos, ¿verdad? Ejemplos textuales, ¿no? Que evidencien lo que usted está, eh, su argumento o su tesis. O en este curso vamos a trabajar mucho con esta fórmula, ¿no? Observación, evidencia textual e interpretación. Y eso les va a ayudar muchísimo cuando escriban sus trabajos, ¿no? Entonces ahora, para terminar y reflexionar, eh, antes de comenzar la lectura, ¿no? Quiero dejarles tres preguntas, ¿no? La primera es probablemente la más amplia, ¿no? ¿Qué hace que una comunidad considere heroico a un personaje, ¿no? No quiero que solamente piensen en el Cid, piensen también en cómo construimos héroes en nuestras propias culturas, ¿no? La segunda, de qué manera la honra organiza el conflicto del poema. Entonces, mientras lean, observen cuando aparece amenazada, cuando aumenta y cuando necesita ser recuperada. Cuando lo lean, siempre tomen notas, ¿no? Y finalmente, ¿qué cambia cuando recordamos que este poema pertenece a una tradición vinculada con la oralidad y la memoria colectiva? Entonces, no necesitan contestar estas preguntas ahora. Quiero que ustedes las lleven con ustedes durante la lectura y que vuelvan a ellas después. Probablemente algunas de sus respuestas serán distintas después de haber leído el cantar del mío Cid. Entonces nos vemos en la lectura, así que espero que disfruten mucho del texto. Muchas gracias.